Tengan un cordial saludo nuevamente. Bueno, si ustedes han seguido paso a paso los videos anteriores, van a tener las competencias para hacer el montaje de un simulador de un teléfono digital que vamos a hacer en este momento. Es el más sencillo que existe. Estos son los bloques. Básicamente pues tenemos un micrófono, un compresor de la ley A, el cuantizador, el modulador PCM y un conversor a bit pero bipolar. Creo que esta es una muy buena oportunidad para ver los sistemas de comunicaciones por capas. Entonces lo que yo tengo aquí sería la capa de audio, la capa de comprensión, la capa de cuantización y la capa de la modulación PCM, como lo hemos descrito acá abajo. Ustedes se preguntarán, pero ¿qué criterios debo seguir para crear yo una capa o para definir qué tales elementos son una capa? Bueno, yo creo que eso lo van a aprender de manera intuitiva al hacer este montaje. Pero la capa de audio solo consta del micrófono y de la bocina. Entonces vamos acá buscar el micrófono, lo traen, lo colocan acá y aquí en la misma biblioteca de DSP encuentran entonces lo que vamos a utilizar como bocina, que realmente va a ser un, un bloque que graba la voz dentro de un archivo. Veamos los parámetros con más detalle. El micrófono, y para el bloque de la bocina debemos escribir aquí el nombre del archivo en el cual se va a grabar nuestra voz. Obviamente quedará grabado en el archivo, en esta dirección, el camino que está configurado en MATLAB. Bueno, entonces podríamos decir que ya tenemos aquí un sistema de comunicaciones que simplemente consta de un micrófono y de un receptor que guarda esa señal en un archivo. Podemos correrlo y entonces pues todo lo que está capturando la señal del micrófono se irá grabando paulatinamente dentro de ese archivo. Si todo está bien, el archivo debe aparecer en la carpeta configurada en MATLAB y lo llamamos, y entonces pues todo lo que está capturando la señal del micrófono se irá grabando paulatinamente dentro de. Ustedes ya saben cómo configurar el osciloscopio, pero les recuerdo, observen que aquí no tengan límites y aquí pues está el span de tiempo que ustedes desean observar. Vamos a ver. Entonces ahí está nuestra señal de la voz. A medida que hablamos pues vamos observando que esta es nuestra señal de voz. Muy bien, compañeros, si la quieren ver con menos detalle pues es cuestión de ustedes. Aló, aló. Sí, aquí tenemos nuestra señal de voz. Sí, señor. Vamos a hacer un escalamiento para ver qué nos aparece. Y ahí la tenemos. La idea es que ahora, probada esa primera capa, podemos montar la siguiente capa. Entonces rompemos este enlace, también creo que este, y montamos la siguiente capa. Entonces buscan el bloque de compansor ley A, que está en el block set de Communication Systems, y también el inverso, el A Low Expander. Bueno, este es el expansor que hay que utilizar. La configuración es, dejemos este valor que trae por defecto. Pico vendría, dejemos 20 por ahora. Eso significa que la amplitud máxima que puede alcanzar la señal desde el micrófono. Y acá también 87.7 y el pico 20. Bueno, y unimos acá para hacer las pruebas y mirar si funciona muy bien esta capa. Ya habíamos probado que la primera capa funciona bien, la siguiente también la probamos
tiene que funcionar, y así vamos montando cada vez más y más capas y vamos probando una por una. La capa estará funcionando bien si la salida del compresor, perdón, si la entrada al compresor va a ser la misma salida del expansor, o sea que en este punto las señales deberían ser la misma. Esto que hay aquí se le podría llamar protocolo, que es la forma en que este dispositivo se comunica con este. Entonces vamos a correrlo y vamos a observar. Sí, señores, estamos observando aquí una señal compandida. Le hacemos pausa. Voy a usar el mismo escalamiento aquí para hacer la comparación. Y observo que esta señal y esta señal es la misma, y esta es la señal compandida. Bueno, ¿qué significa la compansión? Es algo que está en la guía, es algo que tienen que leer, entonces aquí solamente vamos a hacer el montaje. Pero veamos estas señales con un poquito más de detalle. Bueno, el efecto del compansor es que los niveles que son muy bajos cuando las personas están susurrando apenas se amplifican. Los niveles altos también se amplifican, pero muy poco. En este caso nuestro nivel se ha amplificado bastante porque le hemos dicho que la amplitud máxima de nuestro mensaje es 20, entonces este nivel se considera un pequeño. Bueno, es importante para comprobar que nuestra capa funciona, ver que esta señal y esta son la misma. Quizá esta está un poquito más amplificada, pero en esencia tiene la misma forma. Bueno, para ver mejor el efecto de la compansión, configuremos aquí que el pico es 0,5 y obviamente acá también, pico es 0,5. Vamos a correr, silbemos, observamos lo siguiente. Entonces los niveles muy bajos se han amplificado, los niveles más altos de la senoidal se amplifican menos, y por eso observamos una senoidal achatada. Pero en la parte receptora no hay problema, vuelve a recuperarse nuevamente la señal original. ¿Para qué hacemos esto? Estamos desenfatizando las partes donde la señal tiene unos niveles muy bajos, y eso va a ser útil más adelante, nos vamos a dar cuenta, para que cuando uno esté hablando por teléfono y esté susurrando, entonces que esa señal se acentúe más que cuando estamos gritando, hablando muy fuerte. Bueno, esta capa, que también la montan ustedes mismos, el bloque se llama Uniform Encoder, solo que yo aquí cambié, escribí cuantizador, pero lo buscan como Uniform Encoder, es el cuantizador. Y el otro bloque es el Uniform Decoder. Bueno, acá también hay un cuantizador, podríamos haberlo usado, pero nos hemos decidido por estos dos. Bueno, previamente estamos haciendo aquí un muestreo. Esto podríamos llamarlo no un zero order hold, sino un muestreador. La frecuencia de muestreo vendría a ser 1 sobre 2 veces la frecuencia máxima de la voz, o sea, el ancho de banda de la voz. Ahora, en la telefonía, el ancho de banda de la voz se supone que es 4000 Hz para telefonía, de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Con 4 kHz es suficiente para que la voz se pueda entender, o más bien el mensaje que uno transmite a través de la voz se puede entender muy bien a través de las líneas telefónicas. Esta variable la tenemos que asignarle algún valor, y eso lo hacemos
de la siguiente manera. Cuatro mil, o sea 4 kilohertz. Queda los parámetros del cuantizador: un voltio, que es la amplitud máxima que podría tomar nuestra señal a la salida del compresor, y 8 bits, lo cual señala que nuestra señal va a ser dividida en niveles. 2 a la 8 es 256, entonces van a haber 256 posibles valores de amplitud, y básicamente ese es el efecto del cuantizador. Ya lo vamos a ver. Aquí debe ser entero sin signo. Entonces vamos a comparar la señal después de la compresión, qué pasó con el muestreo, qué pasó con la cuantización, y comprobar si el decuantizador efectivamente hace su trabajo comparando la segunda y la tercera señal. Corremos. Entonces tenemos la señal, la salida del compresor, la señal ya muestreada. Entonces aquí tenemos una señal que es continua. Bueno, no es que sea continua, sino que es la que nos entrega el micrófono. Sin embargo, la de acá le hemos aplicado un muestreo que es mucho menos riguroso que el que traía la señal, lo cual obviamente va a afectar el ancho de banda de la señal, pero ya lo hemos previsto que va a ser de 4 kHz. Aquí tenemos la señal cuantizada, entonces podemos ver que ya tiene valores enteros entre 0 y 256, o sea 256 posibles valores. Y acá pues entonces obviamente las amplitudes están acotadas. Aquí hay cualquier cantidad de posibles amplitudes, en cambio acá hay solamente 256 posibles valores de amplitud. Y aquí pues tenemos la señal que se ha recuperado a la salida del decuantizador, que no es perfectamente igual a esta, pero es una aproximación bastante válida en las comunicaciones de voz. Pero no olviden guardar su archivo, es importante, su trabajo. Bueno, creo que ya han comprendido la importancia que tienen los modelos de capas, entonces siguiendo la misma metodología, monten este modulador PCM. Yo lo he hecho mediante unos bloques, que es un buffer, que tiene los parámetros, un conversor de entero a bits, vamos a agregar 8 bits por cada entero, y un buffer que no se configura. Entonces todo eso forma parte de este bloque. Tenemos el demodulador, tenemos la entrada, esta es la entrada, un buffer de 3×8, conversor, tiene estos parámetros, y un buffer que, bueno, estos son los parámetros. Entonces tenemos ahí el modulador PCM y el demodulador PCM, y tenemos un bloque que me convierte estos bits que son unipolares, me los convierte a bipolar. Internamente le configuro que va a salir 2 niveles, y este es el bloque, la parte de recepción, 2 niveles. Perfectamente, ustedes tienen todo para hacer pruebas y pruebas y seguir adelante. Mucha suerte.